Buenos días, chicos y chicas. Como ya sabéis, este año pues vamos a celebrar el DIM de una forma diferente. Estamos en emergencia sanitaria y lo que os proponemos es hacer una visita virtual. Y en este caso vamos a visitar el Museo del Teatro de Caesar Augusta. Así que si os apetece conocer cómo era este edificio, cómo era el teatro en época de los romanos, pues muy sencillo, solo tenéis que seguirme. Yo me llamo Luis, soy educador de los museos municipales, así que quien quiera que me acompañe. ¡Vamos dentro! Comenzamos la visita virtual al Museo del Teatro Romano de Caesar Augusta, situándonos en el espacio gracias a esta maqueta. Una maqueta que podemos encontrar en el primer piso. Bueno, pues esta maqueta simula cómo podría ser la ciudad de Caesar Augusta hace 2000 años. Evidentemente, ya reconocéis que no se parece en nada a nuestra ciudad actual. Era mucho más pequeña. La mayoría de las parcelas en las que estaba dividida la ciudad eran espacios privados, donde se ubicaban las domus, ya sabéis, las casas de los romanos. Sin embargo, como fue una ciudad planificada, algunas de las parcelas se dejaron para ubicar los espacios y los edificios de carácter público. El principal de todos ellos era esta plaza que se llamaba el Foro, el centro de la ciudad. Además, teníamos, por ejemplo, al sur, edificios como las termas, que era el lugar, el espacio público para poder lavarse y para poder disfrutar del agua, algo que a los romanos les encantaba. Pero mucho más que todo esto, a los romanos les gustaba el ocio y les gustaba divertirse. Por eso en la ciudad antigua de Caesar Augusta, como en todas las ciudades importantes del imperio, siempre aparecían 3 edificios destinados al ocio. El más concurrido, el más grande y el más importante de todos ellos era este circuito donde se celebraban las carreras de carros. Es lo que llamamos el circo. Además del circo, teníamos otro edificio con forma de huevo que se denominaba el anfiteatro. Y ya sabéis lo que ocurría en él, ¿no? Desde luego, un espectáculo que hoy sería difícil que a nosotros nos gustase. Era el edificio donde se ejercía una violencia tremenda, donde por la mañana se ejecutaba a los reos, a los condenados a muerte, y por la tarde peleaban unos profesionales de la lucha que se llamaban los gladiadores. Además de circo y anfiteatro, a los romanos también les gustaba asistir a un espectáculo que se celebraba donde estamos hoy, en este edificio que tiene forma de semicírculo y que se llamaba el teatro. Evidentemente ya os imaginaréis qué se hacía aquí. Pues claro que sí, era el edificio donde los romanos podían ver obras de teatro. Bueno, pues vamos a conocerlo. ¿Os parece? Venga, acompañadme. El Teatro Romano de Caesar Augusta era un edificio colosal. Solamente en la península ibérica eran más grandes el Teatro de Mérida y el Teatro de Cádiz. Sus dimensiones eran tremendas. De diámetro medía más de 100 metros y en algunas zonas tenía una altura superior a los 25 metros, lo que hace que hoy calculemos que su aforo estaba entre los 5 y 6.000 espectadores. Tremendo. Claro que alguno estará pensando, hombre, pues no será tan tremendo, porque hoy en la Romareda caben 35.000 espectadores. Pues tienes razón, pero ahora miradlo con un poco de perspectiva. Hoy en Zaragoza somos 700.000 habitantes. Entonces en Caesar Augusta apenas habría unos 15.000. Eso quiere decir que hoy, si tuviéramos un edificio como este, albergaría un aforo de en torno a 200.000 espectadores. Es decir, que tendríamos un estadio como el doble del Madrid o el doble del Barça. Todos los espectadores se distribuían en torno al graderío que se llamaba la cavea.
y accedían a través de 29 puertas. Bueno, y todos ellos miraban al centro, y en el centro encontrábamos una pequeña zona semicircular que se llamaba la orquesta, donde unas veces se sentaba el público más importante y otras veces se llenaba de músicos porque así lo requería la función. Todos miraban a una zona que se llamaba el púlpito y tras ella encontramos la decoración fundamental de un teatro como este, el frente escénico, en el cual aparecían 2 pisos de columnas entre las cuales encontramos todo tipo de decoración, fundamentalmente esculturas. Las esculturas que había en este antiguo teatro de Casa de la Augusta eran enormes. Y no solamente enormes, sino que estaban hechas con materiales riquísimos. Por ejemplo, mármol. Mármol que se traía del Pirineo, a través del río Gállego y a través del río Ebro, y que desembarcaban en nuestra ciudad en el puerto fluvial. Bueno, con estas esculturas se representaba sobre todo a dioses, y tener en cuenta que, como los romanos eran politeístas, tenían todo tipo de dioses. Un buen ejemplo de lo bonitas que eran estas esculturas lo tengo justo detrás de mí. Es el busto de una diosa, la diosa Roma. ¿La ves? Bueno, pues como ellas había muchísimas más. De todas las esculturas que conservamos y que decoraban este antiguo teatro, la más bonita es, sin lugar a duda, esta cabeza de una chica romana. Y además es una cabeza muy, pero que muy especial, porque está labrada en mármol traído del extranjero. El mármol que no viene del Pirineo, sino de Grecia. Mármol de la isla de Paros. ¡Buah! Casi nada. Eso quiere decir que esta pieza o bien se labró en Roma y se trajo de importación, o bien se trajo el mármol y se labró aquí por algún escultor con una especial calidad. Bueno, no sabemos mucho de ella, porque en realidad ni siquiera sabemos quién es, pero no hace falta ser un hacha para imaginar que esta chica debió ser alguna princesa de la familia imperial. ¿Cómo es eso posible? Hombre, pues muy sencillo, porque los romanos no penséis que solamente rendían culto a los dioses. Además, también rendían culto al emperador y a su familia. Es decir, que la familia imperial y los que la componían eran personajes divinos. ¿Os imagináis? Bueno, pues esto ocurría en la sociedad romana. A mí me encanta ver a esta chica por muchas razones, pero sobre todo por una. Fijaros en su pelo. ¿Lo veis? Está lleno de rizos. Bueno, pues el pelo de esta chica, si era princesa, seguro que es porque estaba de moda en Roma. Y si lo llevaba la princesa, seguro que todas las chicas en Roma llevaban un peinado como este. ¿Podéis imaginarlo? ¿Os imaginaríais ir a clase con un peinado como este? Uy, no sé yo, no sé yo. Para poder levantar un edificio como este, los romanos contaban con un aliado indispensable, el material de construcción. Los romanos utilizaban un hormigón que denominamos opus caementicium. Atentos al nombre, opus caementicium. Y no os penséis que era algo extraordinariamente complicado, ni mucho menos. Además era muy barato. El opus caementicium simplemente era una mezcla, un mortero de 4 cosas. Arena, agua, grava, es decir, piedras y, sobre todo, cal. El resultado era una masa que al fraguar, al secarse, se convertía en esto. Un material que soportaba altísimos pesos y además un material que era enormemente fácil de trabajar. Solamente tenía un problema, y es que este material, una vez que se secaba, era extraordinariamente feo. Algo que los romanos no podían permitir en un edificio como este. Por eso, aunque trabajaban con opus caementicium, como podéis fijar en esta reproducción de cómo eran las gradas del teatro, veréis que para acabar el edificio todo lo cubrían con piedra. Y el graderío de este teatro estaba cubierto con piedra noble, concretamente con algo parecido al mármol, pero mucho más propio del Valle del Ebro, el alabastro.
Para poder comprender cómo trabajaban los arquitectos y los obreros romanos construyendo un edificio como este, podemos contar con esta maqueta. Ahora solamente quiero que os fijéis en una cosa. Para poder levantar los muros de cemento romano, de hormigón romano, de opus caementicium, los romanos utilizaban un encofrado hecho de planchas de madera. Una vez que fraguaba la mezcla y se secaba y se endurecía, se quitaba y les quedaba fenomenal. En realidad es la misma técnica que utilizamos hoy, o por lo menos muy parecida. Y si queremos plantearnos una duda, y es cómo eran capaces de subir esos enormes bloques de piedra a unas alturas tan altas, pues aquí tenemos la solución. Los romanos inventaron este tipo de grúas que hasta el siglo XIX se siguieron utilizando. Son grúas de tracción mecánica. En realidad, los hombres se subían a esas ruedas y a base de hacer fuerza con los pies podían elevar grandes bloques de piedras. Grandes bloques de piedras de un peso de varias toneladas. ¿Cómo era posible? Pues a través de un juego de poleas. Cuando utilizaban 3 poleas se llamaba tripastos y cuando utilizaban 5, pentapostos. Combinaciones de 3 y 5 poleas y muchas más podían hacer que los romanos subiesen enormes bloques de piedras de varias toneladas. Los restos arqueológicos que conservamos del antiguo teatro de Caesar Augusta fundamentalmente corresponden a la parte más baja del antiguo graderío. ¿Recordáis? Esa parte que en la maqueta hemos denominado la cavea. Lo tengo justamente detrás de mí. Es muy reconocible porque se parece a cualquier graderío de cualquier edificio actual. En estos asientos es donde se ubicaba la gente más importante de la ciudad. Es entendible, donde mejor se ve y donde mejor se oye, se reservaba para gente como los gobernadores, como los representantes públicos o gente de este estilo. Conforme uno iba subiendo en la cavea, os recuerdo que medía hasta 20 metros de altitud, en la parte superior iban ubicándose la gente con menor clase y con menor capacidad económica. Al final de la cavea encontrábamos, por ejemplo, a los esclavos. Pero además a un sector de la población que hoy nos sorprendería, y es que los romanos eran enormemente machistas. Y si una mujer venía al teatro, solía sentarse donde le correspondía a su marido, pero si venía sola, porque era viuda o no se había casado, por el hecho de ser mujer, siempre se las ubicaba en la parte superior del teatro. Vamos a ubicarnos. Si detrás de mí reconocemos el graderío del antiguo teatro de Caesar Augusta, ¿dónde me encuentro yo ahora? Efectivamente, estoy en el pulpitum, es decir, en el espacio donde tenía lugar la función y donde aparecían los actores romanos. Los actores romanos que aparecían aquí siempre eran esclavos. ¿Por qué? Bueno, pues tiene una sencilla explicación. Además de machistas, los romanos eran muy, pero que muy supersticiosos. Y una de esas supersticiones tontas que tenían los romanos venía a decir que quien salía a actuar para divertir a los demás perdía su honor, algo que en la sociedad romana era fundamental. ¿Quiénes eran los únicos que no tenían honor y por lo tanto nada que perder dedicándose a este oficio? Pues los esclavos. Los esclavos funcionaban en compañías de unos 5 actores aproximadamente, y tenían un dueño, que era quien contrataba las funciones. Ojo, eso quería decir que si actuaban bien, el dueño les daba de comer, pero como actuasen mal, el dueño podía tener represalias y represalias muy pero que muy violentas. Bueno, pues una cosa más, los actores siempre eran chicos. ¿La razón? Pues también muy sencilla y tiene que ver con el machismo de los romanos. Ellos consideraban que este oficio no era para mujeres, por lo tanto siempre actuaban hombres. La pregunta es muy sencilla. Entonces, si tenían que representar un papel femenino, ¿cómo lo hacían?
Las obras de teatro romanas obedecían a dos tipos de género. Por un lado estaban las obras en las que todo el público acababa de mal rollo y llorando, y esas son las que denominamos tragedias. Ahora, eso sí, las más divertidas y las que más gustaban eran precisamente las que el público, todo lo contrario, acababa de buen rollo y partiéndose la caja. Esas eran las comedias, exactamente igual que ocurre hoy. Lo que más nos gusta es la comedia. La gran diferencia entre el teatro romano y el que podemos ver hoy en nuestro siglo XXI es que los romanos, como podéis ver en esta vitrina, utilizaban máscaras. ¿Para qué utilizaban las máscaras? Pues muy sencillo, porque a través de las máscaras favorecían que todos los espectadores pudiesen seguir y comprender la obra de teatro. Y eso era así porque en las obras de teatro romanas los personajes, atentos a lo que voy a decir, estaban estereotipados. Es decir, que seguían estereotipos, que seguían perfiles que siempre se repetían. Vamos a ver si lo entendemos. En una obra romana los personajes siempre tienen las mismas características y solo cambia la historia. Por ejemplo, en las obras de teatro romanas nunca falta la guapa, por supuesto, y el guapo. Y por supuesto, la guapa y el guapo siempre acabarán enamorándose. En las obras de teatro romanas también aparece siempre una madrastra. Aparece siempre el tonto. Aparece siempre el esclavo inteligente. O, por ejemplo, siempre aparece uno que me encanta. El personaje más divertido suele ser el gorrón. Es decir, el que siempre intenta aprovecharse de todo el mundo. Por supuesto, las máscaras que se utilizaban en teatro romano tenían que tener elementos para que todo el público pudiese diferenciar quién era cada personaje. Bueno, pues en realidad el código era muy sencillo y tenía que ver con complementos o con el color del cabello. Pongo un ejemplo. Si en escena aparece un chico con la cara niñada y sobre todo con flores en la cabeza, ese es el guapo. Si quien aparece es una mujer rubia y en ocasiones con un lazo en la cabeza, está claro que es una guapa. Si es la madrastra la que aparece, aparecerá con el pelo recogido, como la máscara que vemos aquí. Si ahora por una de las puertas aparece el esclavo, lo reconoceremos porque es pelirrojo. Si por otra puerta aparece alguien con el pelo blanco, es porque es el anciano y probablemente será el personaje inteligente. Y por último, el que más me gusta a mí, el gorrón. ¿Cómo lo reconoceremos? Porque es calvo. ¿Sabríais decirme ahora cómo es posible que un actor romano hiciese un papel de mujer? Bueno, ahora nos encontramos bajo el antiguo graderío de este teatro. Estamos concretamente en los pasillos a los que se accedía desde los 29 arcos que había en el exterior y que los romanos debían recorrer para buscar precisamente lo que tenemos aquí. ¿Reconocéis qué es esto? ¿Seguro? Fácil, ¿no? Son los restos de las escaleras que los romanos debían recorrer para buscar su espacio en el graderío, en la cavea. Los que eran más pobres tenían que subir hasta la parte superior y los que eran más ricos y tenían una condición social privilegiada iban a la parte inferior. ¿Hasta aquí todo de acuerdo? Sí. Bueno, pues una cosa más. Tenéis que tener en cuenta que estos pasillos en los que ahora nos encontramos eran lugares que estaban cerrados y cerrados por una bóveda como la que vemos detrás. Ya sabéis, una bóveda es un arco prolongado en el espacio y como en este caso es un arco de medio punto, a esa bóveda se le llama una bóveda de cañón. ¿Cómo se iluminaban aquí? Pues muy sencillo, con fuego, concretamente con lámparas de aceite que llamaban lucernas que colgaban desde la parte superior.
Para poder conocer un poquito mejor las diferentes etapas por las que ha pasado el solar que hoy ocupa el Teatro Romano, en este museo tenemos una pequeña sala dedicada a exponer restos arqueológicos de las diferentes culturas que vivieron aquí: judíos, musulmanes y cristianos. Es un espacio interesantísimo porque encontramos de todo, objetos tan cotidianos como juguetes. En esta vitrina hay dados o hay tableros de un antiguo juego que se llamaba el alquerque. Hasta instrumentos musicales. Quizá no se vea bien, pero ahí tenemos una flauta. Además, hay monedas, cuencos, vasos rituales, elementos de todo tipo que podían conformar y que podían utilizar una familia de la época de la Edad Media. Lo que seguro que no os podéis imaginar era lo que ocurría con los romanos cuando cruzaban estos pasillos y atravesaban puertas como la que veis detrás de mí. Digo que no lo vais a poder imaginar porque sé que todos los que me estáis viendo, como mínimo, sois gente educada y si vais al teatro os comportáis con educación. Todo lo contrario a lo que ocurría aquí. ¿Por qué? Porque los romanos que llegaban a este edificio llegaban con ganas de fiesta. Y es que siempre que había función de teatro romano, coincidía con los periodos del año que se denominaban ludis, es decir, las fiestas. ¿Qué ocurría entonces? La gente que subía hasta las gradas, una vez que se sentaba, hacía cosas que hoy ni siquiera podríamos imaginarnos en un teatro. Por ejemplo, comer, por ejemplo, beber, pero cosas mucho más gamberras. Gritaban, chillaban, hablaban y alguno hasta se dedicaba a ligar. ¿Os imagináis que hiciésemos eso en un teatro hoy? Bueno, esto debía ser absolutamente tremendo. Por eso, un antiguo autor de teatro, concretamente hispano y que se llamaba Séneca, nos afirma que lo que ocurría en un teatro como este con el público más se asemejaba a lo que ocurría a una cuadra que a cualquier otra cosa. Bueno, pues después de conocer cómo era el ambiente en un teatro como este, creo que llega el momento de decirnos adiós y poner el punto final a esta breve visita virtual que hemos hecho al Museo del Teatro de Caesar Augusta. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido y sobre todo espero que lo hayáis pasado bien. Así que cuando acabe la emergencia sanitaria, ya sabéis, os esperamos en el Museo del Teatro de Caesar Augusta. ¡Adiós a todos!